¿Cuál es la relación entre la cultura griega, tan preciosa, exuberante, profunda, y la fe bíblica? Os invitamos a un paseo por los entresijos de esa relación entre el mundo griego y el mundo bíblico, porque de este encuentro hubo desencuentros, pero sobre todo hubo un encuentro muy fecundo que podemos ver reflejado en el libro precioso de la sabiduría atribuido a Salomón. Os invitamos a una incursión por los preciosos entresijos del diálogo entre la Biblia y su fe y la cultura griega, en un libro bíblico muy especial, el libro de la sabiduría. La sabiduría es radiante e inmarcesible. Se deja ver fácilmente por los que la aman y encontrar por los que la buscan. Se adelanta a manifestarse a los que la desean. Quien madruga para buscarla no se cansa, pues la encuentra sentada a su puerta. Os invitamos, por tanto, a comenzar a trabajar el libro de la sabiduría, el último de los libros sapienciales, el quinto. Este libro es un libro, como dijimos, deuterocanónico. No pertenece a la Biblia hebrea, los judíos no lo aceptan en el canon. Y fue transmitido desde la Biblia griega de los 70. Más está claro que a diferencia del eclesiástico, sí fue escrito originalmente en griego. Es un libro, como veremos, plenamente griego en cuanto a su expresión, aunque también plenamente judío en cuanto a su contenido. Libro, por tanto, deuterocanónico. Y seguramente fue escrito en el siglo I antes de Cristo, y en la última etapa, incluso por el vocabulario, hay gente que se atreve a decir que fue escrito en la época de Augusto. Es decir, estamos seguramente en el libro más moderno del Antiguo Testamento, en el libro último, que no solamente por temas cronológicos, sino por el contenido, como intentaremos ir viendo, sería una especie de libro síntesis del Antiguo Testamento. Es un libro precioso ya apuntando mucho hacia el Nuevo Testamento. Entonces, libro deuterocanónico, libro síntesis. También en el tema de síntesis y libro final, acordaos que decíamos en los sapienciales, desde el punto de vista de la teoría de la retribución, teníamos la sabiduría tradicional, un libro más bien antiguo, Proverbios, un libro más bien moderno, de la época griega, pero Proverbios y Rácida, ambos sabiduría tradicional. A quien es bueno, quien es justo, quien se esfuerza, le va bien, y al malvado le va mal. Y después tenemos un libro un poquito más antiguo, también de la época helenística, Job y Cogelet, que serían la crisis, ese interrogante, crisis de la sabiduría, crisis de la versión tradicional de la teoría de la retribución. No, la experiencia desdice, como hemos explicado en los vídeos anteriores, ¿verdad? Desdice ese principio que no es que sea mentira, sino que es insuficiente. Y frente a ese interrogante, sabiduría sería como la síntesis, ¿verdad? Si siguiéramos a Hegel, tesis, antítesis, síntesis. Porque se atreve a decir que la teoría de la retribución funciona, lo veremos, no solamente en esta vida, sino que la justicia es inmortal. Entonces Dios premia a los buenos, claro, aunque sea más allá de esta vida. Pero sabemos a muchos justos sufriendo que mueren sufriendo. Podríamos atrevernos a decir, creo, que para sabiduría, aunque te sea también otras cosas, pero la resurrección, la inmortalidad, es un postulado de la justicia de Dios. Un postulado de la justicia. La justicia es inmortal. Si no fuera inmortal, en el mundo, en la historia, no habría justicia. Entonces, libro también en los sapienciales de síntesis, libro final, libro que da una explicación de muchos problemas que estaban abiertos. En muchos textos, en el capítulo 2, 3, 4, parece que sabiduría incluso está respondiendo a ciertos interrogantes concretos del libro del Eclesiastés de Cogelet. Bien. Más cosas. La sabiduría es un libro del siglo I que tiene entonces profundas influencias de la cultura helenística. El helenismo es un movimiento político, cultural, histórico, hasta militar, que va desde Alejandro Magno,
La fecha clave es 333, fácil de recordar, la batalla de Isos, una de las batallas quizá la principal en que derrota al imperio persa, hasta la época de Augusto, que intentó además ser Augusto, ser un nuevo Alejandro, cumplir lo que Alejandro Magno, que con su muerte no había soñado pero no había cumplido. Entonces, incluso hasta desde este punto de vista, el helenismo es desde Alejandro a Augusto. Entonces, este libro se sitúa al final de la época helenística. El helenismo ha tenido muchas influencias en el mundo judío y en concreto en Alejandría, en la diáspora judía de Alejandría, los judíos que viven fuera de su tierra. La influencia más clara y más antigua en la traducción griega, después también este libro, después también Filón de Alejandría, después en el Nuevo Testamento la carta a los hebreos, también influida, y después en la época patrística la escuela catequética cristiana de Alejandría, con San Clemente, Orígenes, San Atanasio. Entonces Alejandría ha sido un lugar donde la filosofía griega, la cultura griega, ha sabido entrar en diálogo mucho con el judaísmo y con el cristianismo. Alejandría, pues en ese ámbito cultural de teología profunda, de reflexión honda, se sitúa el libro de la sabiduría, en esa historia que va desde los 70 hasta el Nuevo Testamento. Bien, digamos algunos de las influencias concretas de sabiduría que puede haber recibido del mundo helenístico. De Platón, aunque aquí estaremos más ya en la época del platonismo medio, pero bueno, desde Platón se ha influido mucho, pues sobre todo ese concepto de el alma, el cuerpo, en algunos textos, y también la importancia de la filosofía para gobernar el mundo. Qué importante que los que nos gobiernen sean personas filósofos, personas de hondura. Entonces, algunos textos tenéis aquí donde aparece más cercana, hay otros muchos, he puesto un ejemplo para que lo comprobéis, la influencia de Platón. También el epicureísmo, dicen algunos, sobre todo en el capítulo 2, no tanto para aceptarlo, sino casi para dialogar con él, criticándolo, el epicureísmo, ¿no? Parece el capítulo 2 de Sabiduría, se parece mucho a ciertos discursos del mundo epicúreo, y Sabiduría responde criticando ese discurso. En cambio, el estoicismo, que es seguramente el movimiento filosófico más influyente de la época helenística, pues aparecen algunas cuestiones de Sabiduría, por ejemplo, en la concepción del neuma, el espíritu, ¿no?, que todo lo llena. El neuma de los estoicos es un neuma, es un espíritu que se confunde con la naturaleza, es panteísta. Claro, en Sabiduría no, porque es una fe bíblica, una fe. Entonces el espíritu no se confunde con el mundo. Después también el justo debe ser filántropo, debe amar al hombre, debe ser, bueno, pues eso aparece en el estoicismo y aparece en Sabiduría 12 y 19. Y también una profunda crítica, los estoicos tenían una moral muy elevada y había una fuerte crítica a la religión idolátrica. También tenemos en los capítulos 13 al 15 una crítica a la idolatría en Sabiduría. Entonces también, sobre todo el vocabulario de Sabiduría es muy cercano al vocabulario de los estoicos. Otros también han empezado algunas influencias del pitagorismo, que es más mística quizá que filosófica, con el tema de la música, la importancia de la música, la armonía de los números, Sabiduría 11-20, Sabiduría 19-18, la música. Entonces también, pues quizá hay algunas referencias, reminiscencias a este ámbito pitagórico. Claro, ¿qué pretende el autor con todo esto? Pues establecer un puente. No solamente dejarse influir, sino dialogar con, ofrecer el judaísmo también en ese ámbito cultural del helenismo, del mundo griego. Es un intento, yo creo, muy interesante, un diálogo, una inculturación muy interesante entre fe judía y cultura griega y lenguaje griego. Pero, a pesar de estas influencias, de este diálogo en vocabulario, la influencia fundamental de la Sabiduría es del Antiguo Testamento. Sabiduría es un libro profundamente bíblico, ¿no? Aquí he puesto algunos de los temas más claros de, por ejemplo, todo el tema que tiene de la importancia de la autoridad que viene de Dios. Hay muchos textos en el Antiguo Testamento, sobre todo el Salmo 2, ¿no? La autoridad del rey viene de Dios. Después, quizá lo más bonito de Sabiduría sea esa reflexión que hace sobre la creación, es un optimismo sobre la naturaleza porque está creada por Dios, y también cómo el pecado, Génesis 3 y 4, la creación, Génesis 1 y 2, Génesis 3 y 4 el pecado, cómo el pecado en el mundo ha entrado, dice Sabiduría, reflexionando sobre esos textos por la envidia del diablo, ¿no? Después también, en relación con la literatura sapiencial, pues asume el tema de la justicia y también la sabiduría personificada, creadora. Eso aparecía ya en Proverbios y en Sirácida bastante. El capítulo 10 de Sabiduría es una historia desde Adán hasta Moisés, por tanto
totalmente bíblica. Y después, lo veremos al final, los capítulos 11 al 19 son un midrash judío, una relectura de algunos temas del Éxodo. O sea, la tercera parte de sabiduría es toda una relectura de textos bíblicos, de los acontecimientos del Éxodo, ¿no? Desde las plagas hasta el camino por el desierto. Entonces, influencia helenística, pero un libro plenamente griego, un libro plenamente judío, plenamente bíblico, plenamente veterotestamentario, de síntesis, que muchos temas del Antiguo Testamento encuentran aquí, diríamos, su plenitud, casi su última palabra en el Antiguo Testamento. Para comprender todos los textos, sobre todo los que son discursos, especialmente aquellos que utilizan pues, el género literario de la retórica, es muy interesante la estructura. La estructura tiene mucho que ver con el contenido, tiene mucho que ver con el desarrollo interno de las ideas, y especialmente en sabiduría, porque le gusta exponer sus discursos de forma muy clara, con muchas correspondencias. Hay muchas estructuras concéntricas, primera parte que se corresponde con la quinta, segunda con la cuarta, en el centro una tercera. O también le gusta mucho la comparación o sincresis, que después explicaremos. Le gusta pues todo eso, ¿no? La relación entre lo bíblico y lo actual. Bueno, es un gran artista, creo yo, el autor de sabiduría. Y vamos a ver un poquito cuál sería su estructura a grandes rasgos. Tenemos tres, depende a qué autor le preguntemos siempre, ¿no? Quizá en nuestras Biblias abrimos, pues aquí no está exactamente, depende a qué autor le preguntemos, pero yo creo que en general la estructura más correcta, la que más da razón de lo que sabiduría pretende es esta en tres grandes bloques, ¿verdad? Un bloque primero, que le hemos llamado A, porque se corresponde con el tercero, A', y en el centro otro bloque. Se corresponde casi con los capítulos, pero no del todo, ¿verdad? Porque en el capítulo 6 comparte el capítulo 6 las dos secciones. Bien, primera parte podríamos titular Vida humana y juicio escatológico, o justos e impíos frente a frente en una vida con meta, con juicio, con futuro, con responsabilidad, de 1:1 a 6:21. También podemos decir, el tema de este es la justicia es inmortal, ¿no? El tema de la importancia de la vida, el espíritu, la justicia. Y podríamos, después lo veremos más despacio, pero a grandes rasgos tiene una introducción, capítulo 1 más o menos, y una conclusión, un trozo del capítulo 6. Y en el centro pues se contrapone la vida de los justos y la vida de los impíos. Después lo veremos de forma más pormenorizada. Pero a grandes rasgos ya podemos ver cómo hay una introducción que se corresponde con una conclusión y en el centro el tema fundamental, justos e impíos. El centro, y es el centro de forma pretendida, es el encomio de la sabiduría. Encomio es también un género literario de la antigua Grecia y es presentar las alabanzas, las acciones grandes de una persona, en este caso de la sabiduría, ¿no? Tiene una introducción, que es el resto del capítulo 6, después es un discurso de Salomón, está puesto en la boca de Salomón, para terminar, sigue Salomón hablando, con una oración de Salomón. Discurso que acaba en oración. Por cierto, recordamos a San Juan, los capítulos 13 al 16 son discursos de Jesús en Juan en la última cena que terminan con una oración al Padre, capítulo 17. El discurso a los discípulos se torna en oración a Dios. Pues aquí igual. Además vamos a ver después cómo efectivamente el capítulo 8 pide una oración. La oración es la culminación del discurso. Entonces la loa de la sabiduría es tan hermosa la sabiduría, también personificada, es una novia tan atractiva, tan bella, que voy a pedirle a Dios su mano. Muy bonito este encomio de la sabiduría en el centro del libro. Y después la tercera parte, la justicia de Dios, como al principio, pero revelada de forma concreta en la historia. Tenemos una primera parte más breve, el capítulo 10 prácticamente, 10:1 a 11:1, que recuerda la historia desde Adán hasta Moisés. Una especie de introducción. No da nombres, después diremos por qué, le llama el justo, pero sabemos por lo que dice a quién se refiere, desde Adán a Moisés. Y con eso introduce
todo el gran tema de la segunda parte, que es una comparación entre los egipcios sobre todo y los israelitas. Cómo Dios, con la misma naturaleza, el agua, los bichos, lo sana a unos y en cambio castiga a otros. Además, sin crisis, comparaciones. Hay dípticos donde se compara cómo Dios con la misma agua da de beber a los judíos y en cambio castiga a los egipcios, o etcétera, ¿no? Es un midrash, una especie de reflexión exegética sobre los acontecimientos del Éxodo para sacar de ahí luz para el presente. Y aquí podemos establecer una relación clara, no solamente teoría lingüística, diríamos, sino de contenido profundo, entre la primera parte y la tercera parte. Los justos y los injustos. Dios, esto digamos sería la teoría. Dios siempre está pendiente de la vida de los justos. Esto sería la práctica. Justos aquí sería Israel, injustos serían los egipcios y también los cananeos. Cómo esta teoría se cumple en la historia. Dios la cumplió en el pasado, en el Éxodo, y eso quiere iluminar el presente del siglo I. Dios lo sigue cumpliendo en el Egipto del siglo I, en Alejandría. Igual que en general Dios cuida a los justos y por tanto salvó a los israelitas del pasado, hoy también salva a los israelitas del presente en la diáspora de Alejandría, con estos egipcios nuevos que también tienen cierta opresión sobre los israelitas. Entonces, una correspondencia perfecta, ¿verdad? El principio general, la teoría, y cómo esa teoría se ha cumplido en los orígenes de Israel, y recordar eso nos ilumina la situación presente para que también nos sintamos que cuanto más justos seamos en medio del mundo, más nos va a proteger Dios, como de hecho hizo con nuestros antepasados al comenzar la historia. Esta intervención de Dios, esta justicia de Dios en teoría con los justos, en la práctica con Israel, pues es una forma concreta de actuar esa sabiduría profunda que Dios sabe dar y que hace que nos salve a todos en las circunstancias concretas de la vida. Una visión de conjunto del libro, yo creo que muy sintética y muy bonita, con estos tres bloques donde queda subrayado eso, la importancia de la sabiduría que está siempre con los justos, es decir, con Israel en el Éxodo y con todo aquel Israel o no Israel que quiera seguir los caminos de la justicia, porque la justicia es inmortal, porque Dios ha apostado para siempre por la justicia. No hemos hablado explícitamente de la autoría del autor de este libro, aunque no se menciona, pero da la impresión de ser Salomón. El discurso del centro y la oración es una oración de Salomón, el discurso de Salomón. Es lo que se llama la pseudonimia, ya aparecía un poquito en Cogelet, un poquito en Proverbios. A Salomón se le aplica todo lo sapiencial del Antiguo Testamento, igual que a Moisés se le aplica la ley, la Torá, y a David los salmos, ¿verdad? Tres grandes figuras del Antiguo Testamento y que se apropian, diríamos, las tres fundamentales dimensiones, ¿no? La ley de Dios, Moisés, la sabiduría, más humana, que proviene de Dios, por supuesto, Salomón, y el cantarle a Dios, las alabanzas, los salmos, David y su arpa. Entonces, por eso este libro del siglo I, Salomón vivió en el siglo X a.C., siglo I, pues utiliza lo que en aquella época era muy, muy común, la pseudonimia, poner en boca de un personaje del pasado reflexiones del presente, ¿no? Entonces, en la ficción de Salomón, pues se van diciendo estas cosas tan interesantes. Bien, hemos dicho que tiene tres grandes bloques y como nos parece un libro muy interesante, os invitamos a trabajar este libro en 3 vídeos, ¿vale? Entonces, el vídeo de hoy trabajaremos la primera parte, 1.1 a 6.21. Tenemos aquí un poco la estructura. El próximo vídeo trabajaremos la parte central, el encomio de la sabiduría, y en un tercer vídeo, Dios mediante, trabajaremos esa tercera parte de la justicia de Dios que se revela en la historia. Entonces vamos con el primer vídeo, con la primera parte, que podríamos decir, hemos dicho que le gusta mucho a sabiduría las estructuras con correspondencias concéntricas. Por eso la primera se corresponde con la última, A', la segunda con la cuarta, B', dejando en el centro pues una sección. Entonces os invitamos, esto es una guía de lectura, os invitamos a leer, incluso a leerlas, leerlas seguidas por supuesto, pero también se pueden leer
en correspondencia, ¿no? Porque se ven muy bien las correspondencias entre las secciones. La primera sección, capítulo 1, versículos 1 al 15, es más bien introductoria, igual que la última es conclusiva. La clave es una exhortación para amar la justicia. Y el final será una exhortación a los gobernantes. La importancia de los gobernantes, decíamos Platón, en el libro de la sabiduría, Salomón, el rey. En las secciones, en muchas de ellas, no hemos querido poner muchas para no marearos, pero hay muchas, lo que se llama inclusiones. Hay palabras o expresiones que se repiten al principio y al final de la sección para servir de inclusión. Aquí, en esta sección pequeña, se repite la palabra justicia en el primer versículo y en el último, ¿no? La palabra justicia. Bien, luego ahora la vamos a ir trabajando cada sección, ¿verdad? La segunda es un discurso de los impíos con una introducción y una conclusión. El autor introduce el discurso, da voz a los impíos y después concluye, juzga ese discurso. Y aquí la palabra clave, la palabra que incluye, la inclusión, se hace con la palabra secuaces, que aparece al principio y al final. Secuaces de la muerte, secuaces del diablo, ¿no? Los impíos. Que se corresponde con la cuarta sección, que es un discurso también de los impíos. Este es un discurso actual y este es el discurso que tendrá que decir en la escatología al fin de los tiempos. Aquí criticando al justo y aquí diciendo el justo llevaba razón. Y también la inclusión es se levantará. Esa expresión, ese verbo, sirve de inclusión para esta sección. En el centro, quizás lo más importante de aquí, no está en el centro, sino que está en esta correspondencia y contraposición entre justos e injustos, y también muy importante, sobre todo la primera sección. Y el autor se atreve ahora a responder a ciertas paradojas de la vida. Si es verdad que la justicia es inmortal, si es verdad que hay justicia, ¿por qué se muere la gente buena joven? ¿Por qué hay gente buena que no tiene hijos, varones y mujeres? ¿Por qué? Entonces se atreve a entrar en la discusión de que las paradojas de esta vida también hay una explicación. Dios también es una explicación que no siempre puede satisfacer, pero ciertamente es un atrevimiento grande, ¿eh? Si es verdad que Dios gobierna la historia, si es verdad que la justicia es inmortal, tienen que tener explicación las pequeñas o grandes paradojas de la vida. Entonces, en 4 dípticos va a ir reflexionando, como ahora veremos, en esa sección central. Lo demás ya hemos dicho, el discurso final de los impíos, que reconocerán su error frente al discurso actual, y después una conclusión donde se exhorta a todos los gobernantes a que fomenten este mundo de justicia, este mundo sapiencial. Los sabios verdaderos crearán una sociedad justa en la que el bien prevalezca y el mal vaya siendo poco a poco vencido. Pues ahora trabajamos una a una cada una de estas secciones. Porque Dios no hizo la muerte, ni se alegra con la destrucción de los vivientes. Él lo creó todo para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno de muerte, ni el abismo. Reina sobre la tierra, porque la justicia es inmortal. Comenzamos con la introducción, la exhortación a amar la justicia, que podemos dividir en 3 pequeñas estrofas para que eso vayamos leyendo y profundizamos un poquito en alguna de estas dimensiones. Os invitamos a hacerlo así. Primero lo leéis, después escucháis un poquito el vídeo y después volvéis a leerlo a poder ser en oración, para ver qué resonancias tiene en vuestro corazón de parte de Dios esta palabra tan hermosa y profunda. Exhortación a amar la justicia. En estos primeros versículos, la primera estrofa 1 al 5, aparecen los 3 temas que son quizá los 3 temas fundamentales de todo el libro: la justicia, la sabiduría y el Espíritu Santo. El versículo 1 la justicia, el versículo 4 la sabiduría, el Espíritu Santo el versículo 5. Hay quien piensa que con esos 3 términos está introduciendo todo el libro.
La primera parte, capítulos 1 al 6, sería la justicia. La segunda parte que decíamos, la encomio de la sabiduría, capítulos 6 al 9, sería la sabiduría. Y el tercero, la sabiduría en la historia, el Espíritu Santo que gobierna el cosmos, que gobierna la historia. Bueno, pues 3 temas fundamentales: justicia, sabiduría y espíritu. Y hay 3 imperativos. En toda la sección hay 7 imperativos. Hay una exhortación, pero no tiene que haber imperativos. 3 imperativos aquí, 2 imperativos en esta estrofa y 2 imperativos en esta estrofa. Hay un deseo, una invitación a hacer unas cosas y a evitar otras, ¿no? Entonces, amad la justicia, pensad correctamente del Señor y buscad sus sendas. Entonces, amad, pensad y buscad. Amad la justicia es una cuestión eminentemente moral, pero aquí aparece entre los dos otros imperativos, aparece la dimensión, diríamos, profunda y también religiosa de la cuestión, de la justicia. Para conseguir la justicia hay que tener un pensamiento y un corazón que busca, que tienen que ver con Dios. Debajo de lo exterior, debajo de las relaciones humanas, hay un corazón profundo para el mundo judío, hay una forma de pensar correcta. Marcos, capítulo 7, lo dice muy claro, ¿verdad? Los problemas vienen de dentro, no de fuera. Los problemas vienen de un corazón pues, herido y sucio. Bien, esto de buscar al Señor y buscar la justicia, buscar los caminos. En el Salmo 27 y en otros muchos textos, tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. O en Mateo, ¿verdad? Pedid y recibiréis, buscad y encontraréis. Este imperativo casi es un poco resumen de toda la Biblia, ¿no? Hay que buscar al Señor, hay que buscar sus caminos, hay que buscar la justicia. ¿Y por qué hay que buscarla? Porque no es algo evidente. Dios quiere nuestro esfuerzo. Dios nos da la gracia por anticipado. Dios está también buscándonos a nosotros, pero quiere que también nosotros lo busquemos a Él. Entonces, el bien es fruto de un esfuerzo. El bien es fruto de una búsqueda. Por lo tanto, hay que amar, pensar y buscar. Más, como veis, la dimensión no es para nada intelectualista, sino que es una inteligencia sentiente, diríamos con Zubiri, ¿verdad? Una inteligencia emocional, como decimos ahora. Hay que amar, pensar y buscar. Tiene que ver con la mente, con el corazón, con toda la vida. Como diría también el Deuteronomio, ¿verdad? Amar al Señor con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas. Deuteronomio 6. Entonces, bueno, una primera parte preciosa. Con una actitud que no sea exigir pruebas, en el fondo tentar a Dios. Que hay reminiscencias, lo tenemos en el Salmo 95, por ejemplo, reminiscencias del Éxodo cuando Israel tentaba a Dios y le exigía pruebas. ¿Está con nosotros o no? Que nos dé de comer, que nos dé de beber. Entonces tentaban a Dios. En estas reminiscencias preciosas, al final del libro veremos otras reminiscencias más claras, pero se nos dice, claro, cuando los israelitas tentaban a Dios, acordemos también de la gente exigiendo un signo a Jesús. O sea que igual, ¿qué hace la sabiduría? ¿Qué hace Dios cuando le tentamos y cuando queremos que nos demuestre? Se marcha. Entonces solamente en espíritus sencillos, en espíritus que no exigen pruebas, puede entrar la sabiduría. Se nos dice con qué actitud tenemos que buscar, qué tenemos que quitarnos del corazón para poder encontrar la sabiduría. Luego aparece el Espíritu Santo en el versículo 5 y con una característica preciosa, Espíritu Santo educador. La educación es fundamental para el mundo griego y para el mundo bíblico. La educación, que para los griegos quizás sea más una cuestión humanística, para el mundo bíblico es una cuestión más moral, más ética, más religiosa, se complementan ambas, ¿verdad? Pero es fundamental la educación. El Espíritu Santo es ese educador interior, como después también dirá Jesús en San Juan, el paráclito, ¿verdad?, que nos instruye por dentro. Entonces necesitamos buscar esa sabiduría, ese espíritu, para poder ser educados por dentro. ¿Cuánta actualidad, creo yo, tienen estas palabras? Necesitamos urgentemente una educación profunda del corazón interior que cambie el mundo desde la persona, desde dentro. Espíritu Santo, educador. La segunda estrofa sigue hablando del espíritu, el espíritu y la palabra. Es un tema sapiencial, lo vimos mucho en Proverbios y en Siracida, el tema del hablar, la lengua, la boca. Los sabios callan, los sabios hablan de forma adecuada, los sabios no critican, los sabios, también en Santiago, Nuevo Testamento aparece en la carta. Entonces aquí también se toma un tema sapiencial y por otra parte se introduce el discurso de los impíos que hablarán sin saber en el capítulo 2. La importancia de la palabra para ser sabios.
El espíritu, seguimos, es un espíritu filántropo. Seguimos con que ama, filía, anthropos, al ser humano. Y como ama al ser humano, lo educa y dice, lo oye todo. El espíritu, Dios, llena la tierra. Por tanto, tened en cuenta cómo habláis, cómo pensáis, cómo murmuráis, porque tiene consecuencias. Aquí también hay una perspectiva muy cercana al mundo estoico, aunque sin ser panteísta. Bueno, el espíritu lo llena todo y por tanto todo será escuchado. Como también Jesucristo decía, ¿verdad? Tenéis que decirlo siempre en público porque no hay nada que quede oculto. Entonces, como hay un espíritu que lo escucha todo, tenéis que hablar y pensar con rectitud. Con rectitud. La importancia de la palabra en la educación de personas sabias. Y después, pues, otros dos imperativos, no busquéis la muerte con vuestras acciones. La importancia de no pactar con la muerte, de no elegir la muerte. San Juan Pablo II, ¿verdad?, decía, a veces discerniendo un poco en esta sociedad, no estamos en una cultura de la muerte, que ha pactado con la muerte. Pues algo de eso dice la sabiduría de su cultura. Porque Dios no ha hecho la muerte. La muerte no ha sido creada por Dios. Dios no hizo la muerte. En Ezequiel se dice, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta. Dios, que es vida, solo puede crear vida. Dios ha creado la vida. Y Dios ha creado todo para que sea, para que subsista. Dios, que es, el ser, Éxodo, capítulo 3, ¿verdad? Nombre revelado a Moisés en el Sinaí. Dios, que es, el ser, ha creado todo para ser también. Es contingente porque Dios le da su ser, sostiene todo. Y por eso no hay veneno de muerte, y por eso el Hades, el mundo de los muertos, no gobierna el universo. Y la conclusión, quedan preguntas abiertas, entonces, ¿por qué el mal? ¿Por qué quedan preguntas abiertas? Pero la conclusión, Dios, que es un espíritu que ha creado todo para el bien, para que subsista, no hay veneno de muerte, porque, frase final, la justicia es inmortal. Con una inclusión con el principio, el tema es la justicia es inmortal, que es casi la frase, en este versículo 15, que resume todo el libro. La justicia de Dios, el Dios que gobierna la historia, es inmortal. Es porque proviene del Dios creador, que crea todo para vivir. Y si lo crea todo para vivir, ya estamos intuyendo que la muerte no va a ser el final. Y eso va a ser la clave de una vida justa, con sentido, con futuro, con esperanza, que merece la pena. ¿Le preocupan a Dios nuestras relaciones históricas y nuestra vida? El libro de la sabiduría se atreve a afrontar el problema más importante de los libros sapienciales. ¿Merece la pena la justicia? Sí, porque la justicia es inmortal. Escuchemos a nuestro hermano, maestro, amigo Salomón. Continuamos con la segunda perícopa, la segunda parte, donde aparece el discurso de los impíos con una introducción al discurso de los impíos y conclusión del autor. El autor hace un juicio, tanto al principio como al final, sobre el razonamiento de los impíos, sobre su discurso. En la introducción, muy interesante, secuaces sería la inclusión, como he dicho antes, la palabra secuaces. Está diciendo que los impíos están, literalmente el verbo griego dice, haciendo alianza con la muerte, son aliados de la muerte. Han roto con la alianza del Sinaí, a diferencia de Israel, que ha hecho alianza con Dios, aquí se hacía con el Dios de la vida, aquí se hace alianza con la muerte. E incluso la invocan, invocar es un verbo religioso, son adoradores de la muerte. El aspecto religioso e idolátrico aparece aquí muy claro, ¿no? Han sustituido a Dios, no hay Dios, por la muerte es su Dios, y la invocan y pactan con ella, y esto es muy profundo, muy duro y quizá muy verdad en muchos tiempos de la historia de la humanidad, ¿no? Elegir la muerte, pactar con la muerte. Bien, la muerte en todo el libro de sabiduría, especialmente en estos capítulos 1 al 6, ¿qué significa la muerte? Muchos investigadores lo han investigado. La muerte aparece aquí como un misterio. No solamente hay 3 dimensiones al menos en el concepto de muerte del libro de la sabiduría. La muerte se refiere, por supuesto, a la muerte física. Sí, la muerte es la muerte física. Pero no es solo la muerte física, es también la muerte moral. Porque dice que la experimentan
solamente los secuaces, ¿no? Entonces, claro, la muerte física la experimentamos todos. Entonces, la muerte no es solamente la muerte física, sino que es la muerte moral, ¿no? Y también la muerte escatológica, la segunda muerte, que diría el autor del Apocalipsis. Entonces, esas tres dimensiones hay que tenerlas en cuenta cuando hablamos de la muerte en el libro de sabiduría. Muerte física, por supuesto, muerte moral, el impío, que vive como muerto en vida, y la muerte definitiva, la muerte escatológica en el juicio final. Entonces, experimentar la muerte tiene que ver con esas tres experiencias, ¿no? Bien, esta es la introducción. Razonan, dice, equivocadamente. Debajo de los malos actos, debajo de la impiedad en acto, está un razonamiento equivocado, como ahora veremos también, ¿no? Es decir, hay una teoría que sostiene una praxis. Por eso la conversión para un griego no solamente, cuando Jesús llama la conversión metanoia, no solamente es cambiar de vida, sino también cambiar de razonamiento, tener la mente de Cristo, cambiar las bases de una vida errada con un razonamiento adecuado, con la mente de Cristo, diría el Nuevo Testamento. Y después llega el discurso de los impíos, que hemos dividido en 4 estrofitas, más o menos que sirva de guía de lectura. Primero es el punto de partida. La vida es breve y tiene el origen de la vida es el azar, la casualidad. Y el fin de la vida es la muerte y el olvido, incluso la muerte de la memoria. Entonces, antes no hay nada, azar, después no hay nada. Venimos de la nada y caminamos hacia la nada, más con imágenes muy bonitas, de la sombra, hay imágenes muy, muy poéticas, ¿verdad? Entonces, es la estructura, diríamos, el razonamiento fundamental. Leyendo estas palabras, uno se acuerda a veces de Cogelet, de Eclesiastés. Parece que sabiduría puede estar criticando un poco a los que piensan como Cogelet o parecidos, ¿no? Entonces, la vida es breve, la muerte la muerte y el antes también. No solamente vamos a la nada, sino que vinimos de la nada. Es importante. Por tanto, como esto es así, este es el punto de partida, consecuencia. Segunda estrofita, versículos 6 al 9. Tenemos que disfrutar mientras es tiempo. Porque, como no, el epicureísmo, diríamos, bruto, absoluto, gozar, carpe diem, de Horacio, ¿verdad? Hay que disfrutar el día, hay que aprovechar el instante, el momento, porque ayer no había nada y mañana no quedará nada. Entonces, aprovecha el presente, que es lo único que tienes. No hay pasado, no vienes de ningún sitio, no hay futuro. Aprovecha el presente, que es la única realidad. O sea, debajo de ese carpe diem hay una filosofía de la vida, del origen de la vida y del fin de la vida. Pues aquí sabiduría se atreve a ir bien a lo profundo de las cosas. Y después, lo más problemático quizás sea esto, claro, el disfrutar de la vida en principio podría ser, la gente que hoy dice esto, lo dice un poco respetando a los demás. Pero si seguimos con este discurso, sabiduría piensa, no es en aquel tiempo, que el goce inmediato de las cosas estorban. Los que piensan de forma distinta nos estorban, porque ponen en duda a nuestra forma de pensar y de vivir. Y por tanto, forma parte, en este discurso de sabiduría, que a lo mejor es un poco exagerado, no lo sé, forma parte de ese carpe diem también eliminar con los débiles y con los justos. Porque con su mera existencia nos están diciendo que esto es incorrecto. El justo porque se cree hijo de Dios, se cree que Dios lo cuida, se cree que merece la pena la vida, se cree que hay futuro y por tanto el presente a lo mejor no lo viven de forma intensa como deberían vivirlo. Están alienados, ¿verdad? Porque dicen que existe un futuro y que no existe, claro. Y entonces, y los débiles, pues igual, que los débiles en el fondo no están disfrutando de la vida. ¿Para qué merece la pena vivir en esa situación? Entonces, la eliminación del que no disfruta, la eliminación del que piensa en un más allá de la muerte, porque entonces tampoco va a disfrutar aquí lo que puede, porque es tonto y está esperando otro disfrute. Entonces, esto es también muy fuerte, muy serio, quizá exagerado, pero nos tiene que hacer pensar, ¿no? Todo lo que no sea disfrutar, tanto por debilidad como por justicia, pone duda a nuestra forma de... Por lo tanto, tenemos que quitarlo del medio. Y veremos, dice después, veremos cómo acaba, sobre todo el justo, ya que dice que es hijo de Dios, vamos a ponerle a prueba.
En Job veíamos una prueba de Satán. Aquí son los impíos los que ponen a prueba a los justos. A ver si es verdad, y mucha ironía, ¿verdad?, del autor de Sabiduría. Está hablando a creyentes, claro. A ver si es verdad que Dios cuida de él. A ver si es verdad, vamos a matarle, bueno, ¿dónde está ahora tu Dios, que eres hijo de Dios? ¿Dónde está Dios? Es un ateísmo práctico, diríamos, ¿no? Y claro, contra Dios no podemos ir, pero podemos ir con aquel que afirma que la vida tiene sentido porque es hijo de Dios. Claro, ¿a qué nos suena todo esto? Nos suena mucho a Jeremías perseguido, nos suena mucho a los cantos del siervo, Isaías 53 sobre todo nos suena mucho a Jesús, especialmente ante la cruz, Mateo, Lucas. Si eres hijo de Dios, que venga Dios a salvarte. Entonces, como el Nuevo Testamento se inspira también en estos textos aplicados a Jesús, que es el Hijo de Dios puesto a prueba por los impíos. Entonces, te digo, duro, muy duro, quizá a veces no sé si poco matizado. Esto no está presentando a nadie exactamente, sino un principio de fondo que quizá nadie cumpla, pero como principio puede estar ahí y tiene que hacernos reflexionar. Bien, este es el discurso. Y ya desde ahora el autor juzga ese discurso, concluye ese discurso con un juicio. Esto, el mal, ¿por qué piensan así? ¿Por qué piensan así? Porque como han optado por el mal, decíamos antiguamente, cuando yo era pequeño se decía mucho, si no vives como piensas, acabarás pensando como vives. Luego esto pasa aquí según Sabiduría. Como han optado por el mal ofusca su razón. Es decir, el ser humano está creado bien, está creado para pensar la verdad, para pensar bien. Pero cuando has optado por la maldad, eso hace que tu razonamiento esté falseado, esté tergiversado. Entonces, piensan así porque la razón ha quedado ofuscada por el mal. El estilo de vida hace que pensemos de una forma distinta. Si fuéramos libres, si no estuviéramos marcados por opciones que hemos tomado, por dependencias y adicciones que razonaríamos por el bien y no estaríamos tan equivocados, piensa Sabiduría, ¿no? La razón de fondo por la que están ofuscados es que no entienden los misterios de Dios. Misterio, precioso también luego en la literatura apocalíptica, el plan de Dios, que un plan gobierna la historia. Sobre todo ese misterio tiene que ver con que Dios actúa en la historia y sobre todo que hay recompensa, que hay premio siempre, incluso más allá de la muerte, a la justicia. Ellos creen que no hay esperanza, no hay premio, porque solamente hay muerte y olvido. Por lo tanto, si no hay premio, no merece la pena el esfuerzo. Ese es el error fundamental de su razonamiento. No hay esperanza, no hay meta en la vida, no hay comprensión de los caminos de Dios. Podríamos decir que hay como dos estilos de vida, ¿verdad? El estilo de vida y de pensamiento impío y el de los justos. Venimos del azar, terminamos con la muerte y por eso nuestra vida está marcada por la desesperanza. En cambio, la vida de los justos, dice Sabiduría, venimos de la creación, hemos sido creados por alguien que ama. El futuro es la inmortalidad y por eso vivimos con esperanza. Sin pasado, sin futuro, sin esperanza en el presente. Con pasado, con futuro, con esperanza en el presente. Porque no lo entienden y en cambio nosotros hemos recibido la revelación, Génesis 1, que Dios creó al hombre a su imagen. En Eclesiástico capítulo 17 también dice que Dios nos creó a su imagen y por tanto somos dueños de la creación y es una responsabilidad. Aquí se dice más. Como hemos sido creados a imagen de Dios, no solamente somos responsables de gobernar el mundo, sino que Dios nos creó para la inmortalidad. Porque hemos sido creados a imagen de Dios. Es decir, ¿en qué se nota que somos imagen de Dios? En que nos ha creado como Él para la inmortalidad. Hay que distinguir aquí entre el concepto griego de alma inmortal y el concepto cristiano no, en este caso judío, bíblico, de una inmortalidad que tiene que ver también con la carne y que tiene que ver con el futuro. Sabiduría no piensa que seamos un alma preexistente, como dice Platón, que ha venido a un cuerpo y después incluso se puede transmigrar a otros cuerpos. No. Venimos del no ser porque hemos sido creados por la voluntad de Dios. Entonces no somos almas preexistentes, pero sí somos personas con futuro. Hemos sido creados, si hemos sido creados no somos inmortales. Hemos sido creados, por supuesto no somos inmortales, pero creados para la inmortalidad. En otros textos dirá para la resurrección. Resurrección implica más la cuestión de la carne, de lo físico, de lo material. Inmortalidad es un concepto más griego que tiene más que ver con la dimensión espiritual del ser humano,
con el alma, ¿no? Pero aquí, cuidado, eso es, no entendamos que es el mundo griego, aunque hay algunos vocabularios que pueden hacernos pensar, pero estamos en la fe bíblica. El alma no es inmortal hacia atrás, sino que el ser humano ha sido creado inmortal hacia adelante. La muerte no es el final de la creación de Dios. Y esa es la clave principal para comprender un mundo con justicia y un mundo con esperanza. Y es lo que los impíos no entienden porque su maldad, sus opciones de vida, ofuscan su mente. La sabiduría no es una cuestión teórica, sino que se atreve a afrontar los problemas prácticos de la vida, del día a día. ¿Por qué hay jóvenes justos que mueren muy jóvenes, sin disfrutar de la vida? ¿Por qué hay personas, matrimonios, mujeres, varones que son estériles? ¿Por qué esos problemas del día a día? ¿Tiene la sabiduría una respuesta a estos problemas que a todos nos interrogan? En cambio, la vida de los justos está en manos de Dios y ningún tormento les afectará. Los insensatos pensaban que habían muerto. Su tránsito les parecía una desgracia y su partida de entre nosotros un desastre. Aunque la gente pensaba que eran castigados ellos, tenían total esperanza en la inmortalidad. Vamos ahora con la sección central de esta primera parte, ¿no? Las paradojas de la vida. Después del discurso de los impíos hemos dejado a los justos pues, en la muerte, les han conducido a la muerte. ¿Qué pasa con ellos entonces conducidos a la muerte como los impíos? Se trata cuatro temas. Bueno, en el centro estos dos dípticos son casi muy parecidos, son casi iguales, ¿no? La muerte, ¿por qué mueren los justos? Si es verdad que confían en Dios, al final entonces, ¿cómo explicar? Van a llevar razón los impíos. Si han muerto, los han matado los impíos y Dios nos ha ayudado, entonces, ¿qué sucede con la muerte de los justos? Parte positiva, por eso es un díptico, parte negativa. La muerte es una prueba para los justos, pero los malvados serán castigados, ciertamente. El segundo problema es la esterilidad y la falta de fecundidad también, la falta de hijos, la atecnia, no tener hijos. Esterilidad por parte de la mujer, por parte del eunuco. Entonces, la parte positiva y la parte también de los malvados, ¿no? Que es una fecundidad estéril, vale la paradoja, una fecundidad malvada. Después también el tercer díptico, digo, pues la carencia de hijos y una familia numerosa que no merece la pena. Diría aquí de los malvados, ¿no? Dice nuestro autor. Y después el cuarto díptico, la muerte prematura del justo, que puede referirse que ha muerto joven. ¿Cómo puede Dios permitir que muera una persona joven que es buena? O también una persona que ya es mayor, pero que muere de forma prematura. No ha dado esas tragedias, que no ha dado tiempo a despedirse, que no ha dado... Entonces se puede aplicar a ambos, ¿no? La muerte prematura es la muerte de un joven o la muerte repentina de alguien que deja a los justos, una familia buena, una familia, pero ¿cómo permite Dios? Pues también se atreve sabiduría a tratar ese tema. Bien, pues vayamos. Los malvados ven y no comprenden la muerte, pero la muerte del justo no es muerte, es tránsito. En nuestros pueblos, ¿verdad? Tocan a tránsito. O nuestros cementerios, la palabra cementerio, dormitorio, frente a las necrópolis de los griegos, la ciudad de los muertos. El cristianismo, desde aquí también, el mundo judío piensa que la muerte es un tránsito, es un éxodo. Otra vez aplica el éxodo de Israel al destino de cada persona. Todos formamos parte, todos somos Moisés, todos somos Israel y estamos en éxodo hacia Dios. Y por eso ellos, la gente piensa que estaban fatal y que ellos están en shalom, el shalom bíblico, ¿verdad? Escatológico, están en paz. De ahí nuestro descanse en paz, que tiene que ver con el shalom bíblico y también con la paz como comunión eclesial. Ha muerto en relación con la iglesia, el descanse en paz nuestro, ¿no? Desde aquí también viene ese están en shalom,
están en paz. Su muerte entonces no es algo destructivo, sino que es un camino, es la última etapa de un camino, es un éxodo, es el cruce del Jordán, se llega hasta el final. Entonces es una prueba, lo que ellos interpretan como castigo, como los injustos, es una prueba como ya le pasó a Job, o como a Abraham, Génesis 22, también fue probado por Dios. Judith nos dice, ¿verdad?, tantas pruebas que existen en la vida. Entonces esa prueba que se ha superado nos conduce hacia la paz, hacia la escatología. Claro, el concepto de la muerte como tránsito cambia todo. El concepto de una paz escatológica más allá de la muerte lo cambia todo. Esto es lo que no comprenden los impíos. Entonces ellos en cambio van a ser castigados y toda su prueba va a ser cómo se podría haber evitado este castigo al que los impíos... O sea, la muerte no es un castigo para los justos, los que van a ser castigados son ellos. ¿Cómo se podría haber evitado? Con sabiduría. Primera vez que aparece en este libro la palabra sabiduría. Es decir, sabiduría es comprender los caminos de Dios, comprender que la vida tiene meta y por tanto merece la pena ser justos. Esa es la clave de la sabiduría. No es saber muchos ríos, ni saber muchas técnicas para hacer. La esencia de la sabiduría nos va la vida en ello, ¿no? Pues cómo comprendemos el sentido de la vida. Eso es la sabiduría y evitaría una vida en necedad, dice la sabiduría. Bien, segundo díptico, claro, ¿cómo permite Dios que haya mujeres buenas que no tengan hijos? En la antigüedad, pues ya sabéis, ¿no? La esterilidad de la mujer era algo, y del varón, ¿no? Era algo que no se entendía, porque como no se creía en la resurrección, ¿qué es la fecundidad? Una forma de vencer la muerte, porque nuestros hijos nos siguen, ¿no? Van detrás de nosotros. De hecho, Adán y Eva, cuando son castigados con la muerte, se le llama a la mujer Hawá, Eva, porque es la madre de todos los vivientes. Esa muerte del hombre queda matizada por la descendencia. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios permita a una persona buena? Tenemos en el Antiguo Testamento muchas parejas estériles, matrimonios que no tienen hijos, y claro, ¿qué ha pasado? Y Dios los visita. Pero también la virginidad no es muy comprendida, la hija de Jefté. ¿Por qué? En los jueces, en el libro de los jueces. Pues porque es una esterilidad elegida y Dios lo que quiere es que tengamos hijos. Claro, pero ¿por qué la importancia? Aquí está la clave. ¿Por qué la importancia de los hijos? Porque no hay fe en la resurrección. Es una forma de sobrevivir. Entonces, ¿aquí qué dice sabiduría? Pues que sí hay supervivencia personal. Entonces, los frutos son frutos personales más allá de la muerte. Entonces, es más importante, después, la virtud que la fecundidad. Porque ya no es tan desastrosa la virginidad, ya no es tan desastrosa la esterilidad, porque sí hay futuro. Nuestro único futuro no son los hijos. Todos tenemos un futuro personal. Los hijos son preciosos, los hijos son una maravilla y abrir nuevas vidas, pero no son los que dan sentido a nuestro presente, porque todos tenemos futuro personal. Entonces ya no es tragedia no tener hijos, porque tenemos futuro. La perspectiva cambia desde la resurrección, desde la perspectiva de más que resurrección aquí diríamos, de la inmortalidad de la persona. Bien, y en cambio en la parte negativa, pues un poco quizá exagerado, un poco tópico, pues dice que los hijos son malísimos, son adúlteros. Aquí el adulterio aparece también pues desde el punto de vista bíblico, donde es un aspecto también religioso, ¿no? El irse con otros dioses, aunque también puede referirse a la época aquella y otras épocas, en la que se vivía mucho esa sexualidad descontrolada, de adulterios y de hijos sin ningún tipo de referencia, y también hay quizá un poco una crítica a esa fecundidad entre malvados, ¿no? Muy criticada por el autor de Sabiduría. Entonces, que eres estéril, que eres eunuco, sé virtuoso, que eso es lo que importa. La fidelidad es la clave, porque así tendrás fruto en tus propias carnes, en tu propia vida, tendrás fruto de futuro. El siguiente díptico, muy unido, estos van muy unidos, esterilidad y falta de hijos. Pues aquí se sigue insistiendo, ¿no?, en la misma dirección. La virtud es más importante que la fecundidad, porque es lo que tiene futuro. Y algún día, el que tenga hijos con sus hijos y el que no tenga hijos con los demás, podremos disfrutar en el futuro de esa paz a la que nos encaminamos. Y el último caso sería la muerte prematura. Parte positiva, como siempre, parte negativa de los impíos que no comprenden, ¿no? Ya hemos explicado lo que es la muerte prematura y se atreve a decir lo que también en nuestros pueblos a veces la gente sabia dice, en la sabiduría del pueblo. Pues, ¿quién sabe
los caminos de Dios? ¿Quién sabe lo que esta persona habría vivido después? Entonces aquí se dicen dos cosas, una perspectiva más positiva, otra más en negativo, y es, ¿por qué se ha ido antes esta persona siendo justo? Pues precisamente por eso, porque ya estaba maduro para la siega, ya estaba maduro para Dios. Y a veces en broma, tal, cuando hay una persona así ya más anciana, nos conocemos y tal, es que yo sigo viviendo aquí, y a veces decimos, bueno, tendrás que convertirte de algo, por eso Dios todavía te sigue manteniendo en tu vejez, ¿verdad?, para convertirte un poco de forma jocosa y graciosa, ¿verdad? Pero sí, quién sabe si por qué justo se van los buenos, pues a lo mejor por eso dice sabiduría, porque ya han llegado y a lo mejor estamos aquí preparándonos para la meta, y cuando uno ya está preparado, está preparado. Eso por una parte, ¿no? Entonces, por eso quizá los justos son los que se van antes, en muchos casos. Y también porque a lo mejor en el futuro le esperaban pruebas que no sabemos si iba a superar, liberado de un mundo difícil, liberado, eso lo pienso muchas veces, ¿no? ¿Qué habría pasado si esta persona hubiera vivido más tiempo? ¿Qué habría pasado? Pues no lo sabemos. Entonces, algún día comprenderemos el misterio, pero es verdad que lo que vemos como algo completamente negativo, la muerte del joven, la muerte prematura, pues quizá algún día veamos que hay otras perspectivas, y aquí se atreve a apuntarnos alguna sabiduría, otras perspectivas que nos harán comprender algo que ahora ciertamente lo vemos solo como tragedia. No solamente ya es la inmortalidad da la clave de todo, sino que incluso de forma concreta es una inmortalidad a veces adelantada por el bien de la persona. A veces pienso que estamos todos, esa película Qué bello es vivir, ¿verdad? Estamos todos marcados por la presencia de muchas personas y también por la ausencia. Quizá cuando hemos tenido presencias que nos han sido arrebatadas, a veces eso ha significado, pues eso, marcar nuestra vida y en ocasiones para bien, ¿no? Quizá también porque interceden por nosotros más allá de esta vida, pero ciertamente la vida es un misterio que es lo que no comprenden los impíos. Y todo lo ven de forma superficial, lo negativo, no ven el matiz de las cosas. Y sabiduría desde una perspectiva sapiencial, que es ser sabios, buscar el matiz de las cosas. No siempre todo es lineal, todo es evidente, no. Tenemos que mirar la vida desde la fe, desde un Dios creador y recompensador. Venimos de un sitio y tenemos meta. Y por eso el presente también tiene que tener sentido, aunque no siempre alcancemos a ver ese sentido nosotros. Puede convencernos más, puede convencernos menos, pero son reflexiones atrevidas del autor porque quiere repasar esas dificultades que ya entonces tenían los justos y que hoy también seguimos planteándonos. No sé si leyendo esto alguna persona que ha vivido alguna de estas circunstancias puede sentir consuelo y puede sentir luz de parte de la sabiduría de Dios. Miremos al futuro para poder iluminar el presente. Desde lo que será, la fe bíblica nos ayuda, nos invita a interpretar y a construir nuestro presente. Seguimos escuchando al sabio Salomón que habla de justos e injustos, de futuros que iluminan el presente. Este es aquel de quien hace tiempo nos reíamos, a quien convertimos, insensatos, en blanco de nuestros insultos. Su vida nos parecía una locura y su muerte una deshonra. ¿Cómo es que ha sido incluido entre los hijos de Dios y comparte su herencia con los santos? Pasamos ahora a la cuarta sección, que es muy fácil de comprender, leída en paralelo con la segunda sección. El discurso actual de los impíos, capítulo 2, el discurso final de los impíos, capítulo 5. En nuestra sección, una introducción por parte del autor, el discurso de los impíos
y la conclusión por parte del autor, las reflexiones sobre el sentido de la vida. La inclusión sería la palabra se levantará. El versículo 20 del capítulo 4 sirve de transición entre la sección anterior y esta. Yo digo que si leemos esto en comparación con el capítulo 2 nos damos cuenta de la ironía, ¿verdad? Cómo han cambiado las cosas. El discurso orgulloso, prepotente, opresor por parte de los impíos se convierte ahora en un discurso donde tienen que reconocer su error y tienen que reconocer la victoria del justo. Entonces es un mensaje de sabiduría a los impíos. Pensad en el futuro y cambiad el presente. Algún día os daréis cuenta de vuestro error. Ojalá que eso os sirva para cambiar en el presente y convertiros, ¿no? Bien, repasemos un poquito. Entonces, se ha hablado mucho del futuro en los capítulos anteriores. ¿Qué pasa en el futuro? ¿Qué pasa? Pues aquí ya el futuro es nos situamos en el futuro escatológico, ¿verdad? En el juicio, como en Mateo 25, ¿verdad? O en el Salmo primero, el justo en el juicio. ¿Cómo estará el justo aquí en el juicio? Está de pie, con toda parresía, con toda valentía, con toda, que decíamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Entonces en el Salmo 1 también el juicio está de pie. Estar de pie significa que es reivindicado. Y en cambio los demás tienen que reconocer su error. En el juicio final aparecerá el sentido de cada cual. Aparecerá el error o la virtud de quien ha optado correctamente en su vida. Y entonces, cambiando de opinión, la forma de pensar, qué importante. Lo que pasa es que ya será tarde. Entonces, un aviso. En el futuro cambiaréis de opinión, malvados. Cambiad de opinión antes. Cambiad de opinión mientras aún estáis en el presente. Bien, pues esa es la introducción del autor y después el discurso de los impíos que hemos dividido un poquito en 3 estrofas, ¿no? Primero, versículos 4 y 5, el asombro. Tenemos que reconocer la victoria del justo, que resulta que es hijo de Dios y habita entre los santos. A este que lo oprimíamos y juzgábamos erróneamente, resulta que ha vencido. Él es el victorioso. Tienen que reconocer, y al final una pregunta, ¿verdad?, retórica para decir eso, para subrayar el asombro. Se asombrarán, pero de lo que no comprendieron. Aquel a quien persiguieron está victorioso porque Dios está con él. Efectivamente, cuando decíamos con ironía, si era hijo de Dios, es hijo de Dios. Y por eso está de pie, mientras nosotros estamos reconociendo nuestro error. Eso es la segunda estrofita, versículos 6 y 7, confesión de los propios errores. No era él el que estaba equivocado cuando vivía con esperanza. Éramos nosotros los que errábamos la forma de pensar y de vivir cuando optábamos por el placer, por el carpe diem. Y que con la imagen preciosa del camino, ¿no? Hemos errado nuestro camino y no comprendimos los caminos de Dios, el misterio de Dios, su forma de actuar. Confesión de los propios errores, ahora. Y eso lleva consigo una reflexión sobre el vacío de la vida. Todo pasa, que se corresponde con el principio del capítulo 2. Es que la vida es efímera. Efectivamente, eso no ha cambiado. Ahí veíamos que la vida es efímera, no tiene sentido y por tanto, y aquí vemos la vida es efímera. ¿Pero por qué? Y una cuestión moral. Habéis convertido la vida en efímera, no va a quedar nada por la forma en la que lo habéis vivido. La vida no es efímera y sin sentido. La vida viene de Dios y conduce a una meta. Vosotros habéis hecho de vuestra vida un vacío porque no habéis comprendido el sentido de la pequeñez. No habéis comprendido el sentido de la justicia. Entonces no es un dato, nada tiene sentido. No, es una opción que vosotros tomasteis y por eso habéis errado. Y se pone también los ejemplos preciosos, muchos ejemplos sapienciales, la sombra, el correo, todo es rápido y no queda nada. O sea, va muy deprisa y luego nada. La sombra, el correo, la nave, el pájaro, la flecha. Si veis, el ejemplo está tomado de la tierra, del mar y del aire. También los elementos, ¿verdad?, del mundo griego. Es muy poético todo. La flecha es una comparación más propia del autor, ¿verdad?, que tiene un concepto del aire como algo físico, casi como la física actual, ¿verdad?, de Einstein y compañía, porque la flecha va desgarrando lo real, ¿verdad?, y abriendo hueco que luego se cierra. No queda nada, rápido y no queda nada. ¿Pero por qué? La vida no es así.
sino que la hemos hecho así, porque hemos optado por vivirla sin sentido, desde la no justicia, desde la no meta. Y después de este discurso en boca de los impíos, el autor hace una conclusión diciendo, efectivamente, esto es lo que les toca porque han errado su forma de pensar y su forma de vivir. En cambio, los justos, una palabra muy bonita que después Jesucristo utilizará mucho y que no viene solo de los profetas, sino también de los sapienciales, el reino. Los justos heredan el reino de Dios, de Jesucristo, ¿verdad? Y entonces Dios se prepara para intervenir. Con los medios, Dios es un guerrero, se viste de una coraza, es un símbolo guerrero, tomado de Isaías 59. ¿Y cuáles son sus armas? La naturaleza, que es lo que después se desarrollará en la tercera parte de sabiduría, que después estudiaremos en otro vídeo. Entonces Dios interviene a través de la naturaleza para hacer justicia, pero efectivamente el mundo de los impíos ha quedado sin sentido y sin futuro, en la desolación, porque han errado en su forma de afrontar el misterio de la vida. Pasamos a la sección conclusiva de esta primera parte, una exhortación, como al principio en el capítulo 1, exhortación a buscar sabiduría, exhortación especialmente a los gobernantes. Recordemos siempre, Salomón, que el ideal del sabio es el rey, porque es el que tiene que trabajar con la materia prima más difícil, que es no conducir un rebaño como el pastor, no moldear la madera como el carpintero, sino moldear y conducir personas. Eso es el oficio más difícil y para el que más sabiduría se requiere. Exhortación a los gobernantes para que actúen con sabiduría, es decir, buscando la justicia. Nos va mucho en ello, ¿no? Que los gobernantes sean de verdad personas justas, que saben comprender los misterios de la vida. Esta conclusión tiene 2 estrofas, la primera más en imperativos, una exhortación seria y dura, y después más en indicativos, más en tono de alabanza. La sabiduría conduce al reino. Primera estrofa, exhortación a los gobernantes, donde aparece que tienen mucho poder. Seguramente se refiere a muchos de los gobernantes de aquella época, tanto del mundo helenístico, que estaban acabando, como del mundo romano, que estaban originándose, ¿verdad?, con Augusto y el primer emperador. Entonces, tenían mucho poder. Entonces, ante tanto poder, pues la sabiduría dice, tened cuidado. Aquí tenemos una reflexión interesante, después también lo vemos en Romanos 13, en 1 Pedro, el origen del poder. ¿Cuál es la raíz del poder? Después nos dirá la raíz de la sabiduría. ¿Cuál es el origen del poder? No es la fuerza, no es los ejércitos, sino que el poder viene de Dios. El poder viene de Dios. Poder, la palabra poder en griego es krátesis, es la primera vez que aparece esta palabra en la literatura griega. Y esto nos ayuda también a entender por qué se llamó a esto la conquista de Alejandría por parte de Roma en el año 30. Entonces, y a partir de ahí se empezaron a poner los años en Alejandría. Entonces, seguramente esto nos está diciendo que sabiduría se ha escrito después del año 30 a.C. Vemos al principio la época, ¿verdad?, de este libro. Muy interesante esto, el vocabulario. ¿Qué significa que el origen del poder está en Dios? Esto a veces se ha interpretado como en el mundo, ¿verdad?, de la ilustración, el despotismo ilustrado, que yo solamente soy responsable ante Dios, soy el rey por encima de... No, es al revés. Es precisamente que no sois soberanos absolutos, sino que tenéis responsabilidad ante Dios y tenéis que dar cuenta. Y Dios os va a exigir mucho más que a los súbditos, que a los pequeños. Al que mucho se le dio, dirá Jesús después, Lucas 12, al que mucho se le dio, mucho se le seguirá. Por tanto, si el poder es algo derivado, como en Génesis 1, Dios da al hombre poder derivado sobre la creación. Por tanto, es responsable ante Dios de lo que haga. Pues vosotros sois responsables ante Dios de lo que hacéis. Sois ministros, es decir, sois servidores del reino de Dios. Entonces tenéis una gravísima responsabilidad ante Dios. Esta es la cuestión, la responsabilidad. Entonces tenéis que vivir de tal forma que cumpláis bien. ¿Y cómo se hace eso? Con la sabiduría. Por eso esta sección sirve para concluir lo que llevamos dicho, una vida con justicia, una vida actuad, por tanto, con sabiduría, y también introduce lo siguiente, buscad la sabiduría, que os voy a decir lo que es la sabiduría, segunda parte, capítulos 6 al 9. La introducción, entonces, nos sirve de transición. Concluye la primera parte e introduce ese encomio de lo que es la sabiduría y que los reyes debéis meditarla mucho para así que el pueblo sea feliz, conducido por la justicia de sus gobernantes, que son siempre responsables de lo que hacen. Después, tono de alabanza, pues cómo la sabiduría conduce al reino.
al reino de los cielos, diríamos, al reino que es lo principal, pero también al reino de los reyes. Entonces hay un doble sentido de la palabra reino, ¿verdad? Si queréis de verdad reinar en la tierra, sed sabios. Si queréis reinar en los cielos, los reyes de aquí y todos los seres humanos, también sed sabios, ¿no? Y aparece muy importante, si en la primera parte aparecía en la introducción, buscad la sabiduría, aquí es la sabiduría nos busca. La sabiduría es fruto de un encuentro entre dos buscadores. Nosotros buscamos la sabiduría, pero la sabiduría se adelanta. La primacía de la sabiduría es como Jesucristo, ¿no? La gracia nos precede. Él viene a buscarnos como el buen pastor que busca la oveja perdida, diríamos en el Nuevo Testamento. La sabiduría madruga y cuando la busca, Él se ha adelantado a encontrar al que la busca y se hace presente en nuestro razonamiento, se hace presente en nuestros caminos. Mente y vida, ahí está la sabiduría. Entonces la iniciativa de la sabiduría personificada, sabiduría es como una persona, esto entendido simbólicamente, bien, pero se entiende mejor todavía cuando le ponemos rostro. Jesús, como sabiduría encarnada, efectivamente ha venido a buscarnos, para que sea fácil nuestra búsqueda del saber. Y después, en los versículos 17 al 20, hay una sorites, que es una técnica griega, lo cual nos habla de la formación retórica del autor de sabiduría, de este alejandrino judío de habla griega. Una sorites, que es un razonamiento por encadenamiento. A conduce a B, B conduce a C, C conduce a E, por tanto A nos lleva a E, el primero y el último, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el origen de la sabiduría? ¿Cuál es el origen de todo? El principio. Pues dice que el principio, acordaos, sabiduría 1, es el deseo de instrucción. Esa dimensión también muy platónica, ¿no? Y amorosa de la vida. Cuando uno ama, encuentra, porque va a buscar cuando está motivado. Entonces, el deseo de formarse, el deseo de aprender, la motivación para saber que Sócrates, Platón, frente a otro tipo de sabiduría más aprovechada, diríamos, ¿no? Práctica para ganar dinero, este deseo profundo de aprender, este es el origen de todo. ¿Y dónde conduce? A Dios, al reino, a través del amor, de la Torá, de la inmortalidad. Entonces, como el origen de todo es ese deseo profundo de encontrar la instrucción, esa necesidad de ser discípulos. Cuando uno se cree ya maestro, nunca encontrará la sabiduría. Pues aquí también sabiduría da respuesta a aquellas preguntas que nos hacíamos, Job 28, Baruch, Proverbios. El origen de la sabiduría es el temor del Señor y de Proverbios. El origen de la sabiduría, el origen de todo, es ese deseo de instrucción que en el fondo ha sido ya sembrado en nosotros por parte de Dios. Ese espíritu educador interno que provoca en nosotros el deseo y la búsqueda de alguien que ya nos está buscando. Entonces, el reino ha quedado aquí ya, entonces todos podremos reinar, los gobernantes deben reinar con sabiduría, con esa búsqueda discipular de los misterios de Dios en una historia con justicia, en una historia con meta, en una historia con sentido. El ser humano siempre ha buscado los caminos de la justicia, los caminos de la belleza, los caminos de la vida práctica para poder vivir con sentido. Y la religión siempre ha intentado iluminar estos caminos. Hemos comenzado a leer el libro de la sabiduría, un precioso testimonio de esa búsqueda humana de belleza y justicia. Feliz lectura y que el libro bíblico nos ayude a iluminar la vida para que aprendamos cada día a ser más sabios, más justos, a alegrarnos cada día a ser más felices con la belleza. Feliz semana a todos.